Hola a todos, yo soy la doctora Narjus Duma, soy de la Universidad de Wisconsin y hoy estoy acompañado de un panel excelente. Tenemos al doctor Luis Raez, él se va a introducir a decirnos dónde él practica. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Luis Raez, soy oncólogo médico. Yo vivo acá en la Florida, soy director de un centro de cáncer y en Latinoamérica trabajo para la Asociación Internacional de Cáncer de Pulmón, coordinando los esfuerzos educativos en la región. Es un gusto estar acá con ustedes, compartiendo con Grace, que es una organización tan buena para la educación de los pacientes y los patient advocates, como decimos en inglés, ¿no? Ahora voy a la doctora Ivy Franco. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ivy Franco. Yo soy residente de cuarto año en el Departamento de Radiooncología en el Hospital Mass General. Y tenemos a la doctora Ana Velázquez Mañana. Hola a todos, un placer. Mi nombre es Ana Velázquez Mañana y yo soy Fellow de Oncología en la Universidad de California, San Francisco y trabajo en el Hospital General de San Francisco. Es un placer tenerlos a todos acá. Nosotros nos conocemos, yo conozco al doctor Raez ya de varios años, ya casi 5 o 6 años, doctor Raez, y conozco a la doctora Franco y Velázquez por varios años as well, también. Entonces nos vamos a hablar en primera persona para mantener la conversación más, que fluya mejor. Entonces, Ana, ¿nos puedes decir qué es lo que está pasando con el diagnóstico de cáncer en los pacientes latinos? Y luego Luis nos va a hablar de los efectos en la mortalidad del cáncer y detección temprana que ha sido afectado en los pacientes latinos por COVID-19. Gracias, Narjus. Una de las cosas que hemos visto que ha cambiado muchísimo con la pandemia del COVID-19 es el acceso y las recomendaciones de cuándo las personas deben ir a tener cuidado médico y cuándo deben ir a los hospitales. Sabemos que hay mucho miedo y que en algunos momentos y en ciertas áreas las recomendaciones de los diferentes gobiernos y agencias de salud han cambiado y han sido diferentes sobre cuándo usted debe ir al hospital para tratar de disminuir los riesgos de infectarse con el COVID-19. Esto lamentablemente se ha promovido y ha llevado a que hemos cambiado y hemos dejado de hacer pruebas que son bien importantes para el seguimiento y la salud de los latinos y de la población en general. Entre ellos, muchas personas han dejado de ir a recibir cuidados preventivos y cuidados de medicina primaria. No están viendo a su doctor de cabecera. Por lo tanto, pruebas importantes como el mamograma, como las colonoscopías o las pruebas de FIT que miran por sangre oculta en las cretas, se han dejado de hacer. Hay estudios que han demostrado, mirando a data acá en Estados Unidos, que hasta los números de pruebas de seguimiento, de screening que se hacen para detección temprana han disminuido hasta por un 90% durante la pandemia, lo cual a nosotros todos como comunidad médica nos preocupa muchísimo porque estamos viendo cómo pacientes están llegando a las clínicas ahora con masas en un seno o en una mama palpable que pudieron haber sido detectadas muchísimo antes. Esos números nos preocupan mucho en términos de qué significa para el futuro. Sabemos que hay recomendaciones de hacer pruebas de seguimiento de screening como las mamografías, las colonoscopías, algunas tomografías para cáncer de pulmón en personas que han fumado y también pruebas como el Papa Nicolau para encontrar cáncer cervical temprano, porque encontrar algún tipo de cáncer o un estadio de precáncer sabemos que tiene muchos mejores resultados en términos de que podremos curarlo y de cuáles son los tratamientos que están disponibles. Comparado con si el momento en que encontramos el cáncer, las personas tienen síntomas que son los que los traen, tienen dolor o tienen náuseas o tienen una masa que pueden tocar. En esos momentos usualmente los cánceres suelen estar en estadios más avanzados. Eso nos preocupa muchísimo en cuanto en los próximos años, cuáles van a ser los cambios en las próximas décadas que vamos a ver sobre la cantidad de cánceres que van a ser diagnosticados y en qué estadios están. Y eso lamentablemente sabemos que en Estados Unidos al menos y en los países de Latinoamérica, las personas que tienen menos afluencia y menos acceso a los sistemas de salud o menos dinero son aquellos que van a estar impactados más severamente. Y en la nación americana usualmente esos son los latinos y los pacientes afroamericanos de minorías que tienen peor acceso y nos preocupa muchísimo la cantidad
de cánceres a mayores estadios que vamos a ver. Yo quisiera implorar a que todos contacten a su médico primario y si les toca, hagan una cita para ir a hacerse su mamograma, su colonoscopía o el estudio que sea. En estos momentos los sistemas de salud han mejorado muchísimo en saber cómo mantener medidas de distanciamiento social, de usar antimicrobiales, dar máscaras y hacer screening a todas las personas que vengan al hospital. Así que contamos con que ustedes también participen de esas medidas para tratar de hacer los hospitales y las clínicas en unos lugares seguros en los que ustedes se sientan seguros de venir a coger sus pruebas y tratamientos. Luis, sabiendo que ahora muchas personas y muchos meses, muchos de nuestros latinos no se hicieron pruebas de mamogramas y de tomografías, ¿qué es lo que tú has visto en los diagnósticos de cáncer en tu clínica y qué es lo que más te preocupa de todo lo que COVID está pasando y afectando el diagnóstico de cáncer en Estados Unidos y Latinoamérica? Bueno, acá en Florida, como sabes, tenemos una población latina muy, muy grande, sobre todo en el sur de la Florida. En Miami-Dade County la mayoría son latinos. En Broward County, que es el siguiente condado, somos casi 50%, 50%, porque tenemos también una población afroamericana bastante grande. O sea, la mitad de la población de Broward County somos minorías. Yo creo que el problema es, o sea, no es culpa de nadie en el fondo, ¿ya? Pero, o sea, en Florida, por ejemplo, viene un huracán y nos encerramos una semana. Todo para por una semana, nos encerramos, gente hasta se va de vacaciones y regresa. Pues cuando vino la pandemia en marzo, yo creo que todo el mundo pensó que iba a ser así, ¿no? O sea, todo el mundo dijo, voy a posponer mi mamograma, mi papá Nicolau. Hay gente que tiene una masa en el pulmón, o pospongo mi cirugía por 3 semanas y después nos arreglamos. Pero como algunos de ustedes dijo, llevamos 6 meses y esto no se va a solucionar anytime soon, como dicen, no hay ningún tiempo corto. Entonces, recién ahora nos hemos dado cuenta que posponer está siendo muy peligroso y hay cosas objetivas, ¿no? Por ejemplo, para ponerlo en cifras, ahora en agosto 4 hay un artículo en JAMA Oncology, que es el Journal de la Asociación Americana de Medicina, que hay un 46% menos diagnósticos de cáncer en Estados Unidos, 46% menos. Entonces nosotros ya estamos celebrando, ya estamos curando el cáncer, 40%, pero eso no es así. Nosotros sabíamos que este año va a haber más cáncer. O sea, nosotros curamos más cáncer, pero como la población aumenta, el número de pacientes debería aumentar. Entonces, en Florida, por ejemplo, todos los centros de cáncer nuestros, hemos empezado a chequear los números y es increíble. O sea, así, en cada centro de cáncer, estamos diagnosticando 30% menos, 40% menos, 50% menos de lo mismo que diagnosticábamos un año antes y que este año iba a ser más porque la población ha aumentado. Entonces es horrible y recién creo que todos nos hemos dado cuenta lo peligroso que es eso, como dice Ana Velázquez, porque primero que, por ejemplo, le preguntaban al director del Instituto Nacional de Cáncer cuál es la implicancia de eso y él me dio pena, ¿no? Él dijo de frente, bueno, la implicancia de eso es que van a morir 10.000 personas más de cáncer. Así lo dijo sin pena. Entonces, va a morir más gente de cáncer porque estamos retrasando, más gente viene tarde. O sea, de repente gente que podemos haber salvado viene tarde. Ahora, como decía, esto no es culpa de nadie. Creo que todos estamos aprendiendo. Esta es la primera pandemia y ojalá la última que todos tengamos que experimentar, ¿no? Como decía Duma, por ejemplo, muchos de los hospitales los tuvimos que cerrar. Y no porque quisiéramos, sino, por ejemplo, el sistema de salud mío es el más grande en el sur de la Florida. Nosotros somos la primera línea de defensa contra el COVID. Hasta un mes atrás teníamos 680 pacientes con COVID hospitalizados y 150 en ventilador. Entonces el hospital estaba lleno de COVID, no había sitio para nada más. Entonces las cirugías de cáncer no las podíamos hacer porque no había máquinas, no había ventiladores para ventilar a estos pacientes después de la cirugía, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas no podemos controlar, pero yendo a lo concreto, lo que sí podemos controlar, y es por eso que este programa es muy importante, es lo que decía al final Ana, los pacientes no pueden tener miedo, ¿ok? De repente había una época que no podíamos hacer tu cirugía para una masa de la mama o de un cáncer, una masa del pulmón, hoy sí la podemos hacer, ya estamos haciendo cirugías, entonces ahora depende del paciente, y ahora que los hospitales están abiertos, por ejemplo en el sur de la Florida, estamos atendiendo a todo el mundo, los pacientes no vienen. Los pacientes siguen asustados, siguen preocupados. Yo creo que hay un estudio hace una semana bastante preocupante y ridículo también, ¿no? La gente se contagia más en el restaurante. Hay un montón de estudios, ¿no? Entonces, el paciente piensa que venir al hospital es que va a coger COVID.
cuando en el hospital está más seguro que nunca. Nosotros, desde que estás en la puerta, te ponemos la temperatura, te hacemos una encuesta, a los sospechosos le chequeamos el COVID. Entonces, todos los pacientes en quimioterapia que en los últimos 6 meses nunca hemos parado de atender, muy pocos se han infectado de COVID, prácticamente ninguno. De mis pacientes han sido 2 o 3, porque a todos los cuidamos, los chequeamos, usamos los gowns, los shields, todas las cosas. Entonces, yo creo que el paciente, escuchando este programa, tienes que venir a hacer tu mamograma, tu despistaje de cáncer de pulmón. Por ejemplo, el cáncer de pulmón antes del COVID, solo el 4% de los pacientes fumadores se hacían su tomografía. ¿Te imaginas cuán bajo va a estar ahora? Entonces, esto es muy importante, darle la garantía al paciente. El sitio en que menos te vas a enfermar es la oficina de un médico. Probablemente si vas a un restaurante, si vas a un grocery. El otro día yo fui a un restaurante, como los restaurantes están abiertos afuera, le ponen esos fans, esos ventiladores. Entonces yo decía, esto es horrible, porque si yo tuviera COVID y el ventilador lo tengo aquí, estoy contagiando a todo el restaurante que está a mi derecha, porque el fan era un fan gigante que estaba tirando el aire para allá, porque la gente no sabe. Entonces yo creo que el sitio más seguro para el paciente es la oficina del doctor, el hospital. Entonces ya no se pueden postergar las mamografías, las colonoscopías, todos los que tienen cirugías pendientes por la mama, colon, todo, porque al final estamos viendo ya el daño que les va a ocurrir por no, y mucho sobre todo lo que, como decías al comienzo, la migración de ser un paciente curable, estadio 1, que 6 meses después va a venir con una metástasis o un estadio más avanzado, y vamos a de repente perder la posibilidad, como decía el director del Instituto Nacional de Cáncer, de poder curarlo. Y creo que esa realidad de nosotros, los latinos de Estados Unidos, es incluso peor en Latinoamérica, porque yo tengo pacientes míos que están ahorita en Latinoamérica y no pueden regresar a sus chequeos, y me dicen pues que lamentablemente por la falta de recursos es incluso más estricto. O sea, a veces yo les digo, no importa, hazte una tomografía en tu país y me mandas el resultado. Me dice, doctor, ni siquiera, nadie me la quiere ordenar y nadie me la quiere hacer porque están con el COVID. Entonces, esto es algo que, al menos lo que sí podemos controlar, que es la parte educativa. Yo creo que es muy importante darle al paciente la confianza que se venga a chequear. Luis, y todo lo que dices es súper importante. Tengo un paciente que me dijo hace dos semanas, yo me siento más segura en el hospital que yendo a Target, porque aquí todo el mundo tiene la máscara y el que no tiene la máscara lo caminan. Y creo que la percepción es que los hospitales son bien peligrosos, y como dices con los restaurantes, te tienes que quitar la máscara para comer. ¿Okay? Y entonces creo que es el miedo. El hospital es el epicentro, no vayamos al hospital. Pero yo me siento más cómoda en el hospital a veces que yendo a caminar por mi casa, porque sé que todo el mundo está obligado a usar todo esto. Y es bien preocupante. Me preocupa porque esta semana tuve un paciente y yo me especializo en mujeres con cáncer de pulmón, y yo la conocí en el hospital porque había sido diagnosticada con cáncer de pulmón, pero ella tenía síntomas por 5 meses, pero tenía mucho miedo de ir al médico. Y en el caso de pulmón es bien único, porque ella llamó a una oficina y dijo que tenía tos. Y le dijeron, no, pues cuando la tos se mejore, pues hacemos el appointment o la cita. Pues la tos nunca se mejoró. Y la conclusión con este paciente fue que ella estaba tan enferma cuando yo la conocí que ya no pudimos hacer ningún tratamiento. O sea, ya el cáncer había viajado a otros órganos, los órganos estaban fallando, la sangre había sido afectada, así que ella estaba coagulando y sangrando al mismo tiempo. Y saber que todo esto fue el retraso y el miedo de venir al hospital fue bien difícil para la familia, y creo que también para todo el equipo. Y antes de que nos movamos de este tema, también quiero escuchar la opinión de Ivy. Ella está en la parte norte y este de los Estados Unidos, donde el pic de COVID fue varios meses atrás, y sería bueno saber de su experiencia. Estoy completamente de acuerdo. Cuando estábamos durante el abril, mayo, teníamos muchos casos de COVID y estábamos deteniendo todas las cirugías, estábamos deteniendo todas las citas que no eran esenciales, pero en este momento eso no es el caso. Nosotros tenemos menos yo diría menos de 5 o menos de 10 personas que han estado severamente afectadas con COVID en el ICU,
cuidados intensivos, pero el hospital en sí es muy seguro. Como han dicho ustedes, todos usan máscaras, tomamos la temperatura, tenemos que contestar preguntas sobre los síntomas que tenemos. Y los pacientes que han estado viniendo para recibir tratamiento de radioterapia para su cáncer están muy bien. No hemos tenido infecciones ni de los pacientes ni de los empleados que están en el hospital. Y lo que nos preocupa es igual a todo lo que han dicho todos ustedes, que los pacientes están quedándose en casa por miedo y están llegando al hospital demasiado tarde, donde no podemos ofrecerle los mismos tratamientos para curarlos del cáncer. Entonces, queremos que todos sepan que el hospital, la clínica del doctor es un lugar muy seguro, y si tienen miedo, llamen y hablen con su doctor, hablen con su oncólogo, porque es muy importante venir a recibir el screening, pero también venir a recibir el tratamiento. Y antes de que terminemos esta sección sobre la detección temprana del cáncer de nuestros latinos en Estados Unidos, en Latinoamérica, le quiero pedir a cada uno de los panelistas que tenga una recomendación para las personas que nos están escuchando sobre estos exámenes de detección temprana, porque todavía vamos a tener una pandemia en varios meses. Entonces voy a comenzar con Luis y una recomendación que usted tiene para nuestros latinos escuchándonos ahora mismo. Que si es posible, no dejen de hacerse sus chequeos. Yo sé que, como les he dicho, hay varios países en Latinoamérica que es un poquito difícil, como Perú, por ejemplo, que está con la pandemia tan fuerte, pero si es posible, no dejes de venir. Si hay la oportunidad de que te hagas la mamografía, la colonoscopía, el despistaje de cáncer de pulmón, no lo dejes de hacer, porque como dijo Duma, sabe Dios si esto va a durar 6 meses más, un año más, nadie sabe cuánto va a durar. Ivy. Mantenerse en comunicación con su doctor de cabecera para que estemos informados sobre los síntomas que están teniendo y para poder darles recomendaciones. Y finalmente, Ana. Igual, manténgase en comunicación con su doctor y pídale su prueba de discernimiento, pídale el mamograma, pídale la cita, y a la misma vez también hable con su familia, su tía, su abuela, su madre, su hermana, a quien le toque su prueba para que los motive a que vayan. Y eso es un aspecto muy importante. Yo creo que también es importante que hablemos con nuestros vecinos y con la comadre, porque muchas de las cosas en nuestra comunidad es lo que nuestros amigos y nuestros vecinos pues nos ayudan a entender. Entonces, gracias a los doctores, vamos a tener un último segmento que siga sobre el efecto de telemedicina en COVID-19.